Bienvenidos a Conversando con, es parte del modelo de desarrollo inclusivo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de María Herrera Magdaleno. Bienvenida, María, a este programa. De alguna manera hemos estado trabajando en un modelo de país en donde existe el desarrollo inclusivo. Y una parte fundamental es que haya justicia, que no haya impunidad, que podamos tener seguridad, circular por todo el país sin ser víctimas de un delito, que podamos tener esa vida en paz, que es lo que todos anhelamos. Y por eso nos parece importante escuchar su historia. Y quizá pudiéramos empezar si nos platica cómo ha sido esa historia de María Herrera, en donde madre de 8 hijos, primero 2 desaparecen en el estado de Guerrero, después otros 2 en el estado de Veracruz. ¿Cómo ha sido primero para una madre el que desaparezcan 2 y luego otros 2 de sus hijos? ¿Cómo ha sido este recorrido, estos años para llegar el día de hoy aquí? Pues la verdad, antes que nada, quiero agradecerles infinitamente por la invitación, porque quiero decirles que son uno de los gremios que nosotros hubiésemos querido llegar desde hace tiempo, pero los considerábamos muy lejanos, vaya. Sin imaginar que ustedes ya tenían pues en su mente hacer esta gran labor que es tan necesaria en nuestro país. Agradezco y también a todos estos jóvenes que están participando, porque he escuchado decir por ahí que nuestros jóvenes son el futuro. Y yo digo que son el futuro, sí, pero son el presente. Claro. Y apelamos precisamente a esto, ¿no? Pues bien, mire, como usted ya lo dijo, en casa éramos una familia como todas, ¿no? Nos dedicábamos a trabajar, tanto mis hijos como su servidora. Y teníamos, no le digo que éramos millonarios, ni mucho menos, pero teníamos lo necesario para vivir. Y este 28 de agosto del 2008 llega esta enorme tragedia, como una tromba a mi hogar, a destruirlo todo. Iniciamos ese proceso de búsqueda buscando a 2 de mis hijos, que son Jesús Salvador y Raúl. Ellos desaparecieron en Atoyac de Álvarez Guerrero el 28 de agosto del 2008. Y de pronto pensamos que por nuestros propios medios podíamos encontrarlos. Y nos lanzamos, tanto mis hijos como su servidora, a buscarlos, creyendo que los íbamos a encontrar por ahí, pues que la camioneta se había averiado. Sí, en un accidente fue lo primero que se pensó, ¿no? Después, pues, mis hijos me decían que probablemente dice, la gasolina o algo pudo haber pasado. Pero cuando pasa después de 3 días y no hay una pista de mis hijos, nos empezamos a preocupar y ahora sí empezamos a buscar el apoyo de las autoridades del gobierno, sin imaginar que son ellos quienes participan en todo esto. Y yo no me he cansado de gritarlo en todos los ámbitos. Cuando hemos ido a presentar denuncias a un lugar y a otro, nos decían, es que sus hijos estuvieron en el peor lugar y en el peor momento. Y yo les decía, pues ¿cómo es posible? ¿Por qué en el peor lugar y por qué el peor momento? Yo no entendía, la verdad. Así como muchas personas de la sociedad creen que sus hijos jamás van a ser tocados y que esta desgracia no les va a llegar. Y qué grave error están cometiendo, porque siempre les he dicho que la sociedad se debe unir para poder llegar a parar con esta situación. Porque nos decían, no, pues es que es el crimen organizado, ¿no? Y yo les decía, no, es el crimen institucionalizado. Y lo digo, como le digo, fuerte y donde se escuche. Porque sabemos que desde las instituciones se gesta todo lo que viene hacia abajo. Mis hijos eran comerciantes de oro, se dedicaban siempre a la compra y venta de oro.
Y pensamos en su momento que ese podría ser el móvil para lo de la desaparición de mis hijos. Y empezamos, como le digo, a buscarlos en todas las dependencias de gobierno. Hay no sé cuántos expedientes acumulados por ahí, hasta que uno de mis hijos me dice, no mamá, mis hermanos no están dentro de todos esos papeles, de ese cúmulo de papeles que tienen ahí. A mis hermanos hay que buscarlos de otra forma. Pero le repito, no sabíamos cómo. No entendíamos en qué magnitud estaba el problema en México. Después de andar buscándoles, pues obvio, se terminan los recursos, porque por ahí había personas que abusaron de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, y nos decían, en tal lugar hay un detective que les puede ayudar. Pedían la mitad, según ellos, pero se perdían con el dinero y jamás los volvíamos a ver. Después incluso se llegó a darles un dinero a los policías para que nos apoyaran, sin darnos cuenta que eran ellos quienes son los primeros respondientes de nuestra seguridad. Son ellos quienes toman a nuestros hijos y los entregan a los grupos supuestamente criminales. Dentro de este caminar, pues duramos casi 2 años, porque al año 6 meses, año 7 meses, ya no había recursos. Y ya mis hijos no me podían acompañar. Decidieron salir a trabajar de nueva cuenta, porque yo los mantuve encerrados prácticamente durante más de 1 año, 8 meses. Y a ellos empezaron, no mamá, es que tenemos que salir a buscar recursos, porque queremos apoyarte para que busques a mis hermanos. Y además nuestras familias, nuestros hijos necesitan el sustento. Siempre me negué, pero no me hicieron caso. Y en el 2010 salen de nueva cuenta a trabajar Luis Armando y Gustavo a Poza Rica, Veracruz, supuestamente otro lugar, otro espacio donde no había tanta delincuencia, porque cuando empezamos a hacer las investigaciones, empezamos a darnos cuenta de la magnitud del problema y de hasta dónde llegaba la corrupción, la colusión del gobierno. Tengo que decirles que en ambos casos fue la policía quien se llevó a mis hijos. Hemos dado nombres y apellidos y hasta hoy día jamás los han tocado para nada. A partir de ahí surge el Movimiento por la Paz, cuando ya desaparecen mis otros 2 hijos. Los otros 2 hijos desaparecen en Poza Rica. En Poza Rica, Veracruz, con 2 familiares más. Y en el primer evento que desaparecen Jesús, Salvador y Raúl, en Atoyac de Álvarez Guerrero, trabajaban en equipo. Se llevaron a todos los jóvenes que iban con ellos. A mis 2 hijos y a sus 5 compañeros. Desde ahí, puedo decirle que todas las madres nos convertimos en fieras heridas, ¿no? Claro. Porque no podemos con el dolor, no podemos con la angustia, no podemos con la incertidumbre y nos buscamos formas de cómo salir a buscar. Y yo lo primero que hice fue buscar apoyo con la señora Wallace, con la señora Rosario Ibarra de Piedra, con Martí, en paz descansen, y Josefina Ricaño, me parece, y otras personas más que eran las que se veían por ahí que andaban haciendo, pues, búsqueda, ¿no?, de sus hijos o de justicia más que nada. Pero no encontré eco. Fue hasta que surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, cuando matan al hijo de Javier Sicilia junto con sus compañeros en Cuernavaca, Morelos, que se decide alzar la voz y me decían, ve a buscarlo. Tanto mis hijos como yo ya estábamos desilusionados, pero aún así me atreví a buscarlo para pedirle el apoyo. Mis hijos no querían, me detenían, pero en fin, me lancé. Y ahí fue donde encontré, podría decir usted, un poco de apoyo moral, social, porque desde el momento que me adherí a la caravana, porque surgió esa caravana y recorrimos todo el norte y el sur del país. Y me decía el poeta, porque yo nada más iba a llevar la foto de mis hijos, para que si se daban cuenta por ahí en su recorrido dónde estaban mis hijos o si sabían qué había pasado por ahí, me avisaran. Y me dijo, no, véngase usted. Le digo, ya no hay recursos. Y me dice, véngase, no importa, vemos de qué manera vamos a salir adelante.
Ustedes se incorporaron a la caravana. Me incorporé a la caravana, hicimos el recorrido y no se imagina el dolor, la sorpresa tan enorme cuando yo creía que nada más era yo la que estaba viviendo esta situación. El ver cómo se acercaban las personas con las fotos de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos, de las esposas, en fin. Yo me quedé de verdad sorprendidísima, ¿no? Y fue cuando entendí, dije, ¿qué está pasando? Porque eso fue en todos los estados que se recorrieron. ¿Qué estados recorrieron? Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Durango. Fue un recorrido enorme, la verdad. Chiapas. Fue un recorrido enorme, la verdad. ¿En alguno de esos estados encontraron que las autoridades los recibían, escuchaban cuál era la situación, hacían algo por ustedes? No, fíjese que no sé si entre el montón que estábamos ahí haya habido algún funcionario, eso sí no lo sé. Pero que hayan salido a brindarnos el apoyo, a decirnos, vamos a ver de qué manera solucionamos esto, pues yo no vi nada de eso. Y entre los demás madres buscando a sus hijos desaparecidos, a sus familiares desaparecidos, se comunicaban entre ustedes, algunas encontraban medios efectivos para encontrar a sus hijos, algunos tuvieron éxito en ese proceso. Mire, no, lo único que se logró fue visibilizar todos los problemas que se vivían a nivel nacional, porque había grupos de diferentes, pues unos que por su pérdida de territorios que les estaban ahora sí robando sus tierras, la contaminación del agua, se acercaron muchísimos grupos a adherirse a la caravana, ¿no? Y todo esto se visibilizó, todos los problemas del país. Pero cuando regresamos, todas las personas que tenemos familiares desaparecidos, pensamos que ahí en este movimiento se nos iba a brindar el apoyo para buscar, que era lo que nosotros queríamos, ¿no? Y nos dicen que no había recursos, que había recursos para documentación, para X cosas ahí, pero para búsquedas no había nada. Pero el avance fue enorme porque se visibilizó todas las desapariciones que estaban a nivel nacional. ¿Esa caravana en qué año fue? En el 2011-2012. Y del 2012 para acá, o sea, ya son más de 10 años. Esa caravana se hace un movimiento, están en contacto. ¿Qué avances ha habido? Seguimos en contacto, aunque ya no todos, se ha diversificado mucho el movimiento, pero cada uno de los que estuvimos en ese momento nos asumimos como tal, como movimientos por la paz, yo siempre lo digo, porque de verdad fue ahí donde nos encauzaron, donde pues nos abrieron los ojos, ¿no?, para ver todo lo que estaba pasando en el país. Y esto sirvió de mucho, porque cuando regresamos y vimos que no había formas de que nos apoyaran para buscar, ya como familia decidimos salirnos, digamos, no estar yendo a las reuniones, porque yo sentía como que era tiempo perdido, vaya. Uh-huh. Y le puedo asegurar que no era así, porque cada vez que había algo, de hecho, nos ayudaron, supimos cómo llegar a formular ciertas leyes, porque a partir de ahí nació la CEA, nacieron varias, se abrieron varias ventanas, porque era lo que nos traían como si fuésemos a un cine, ¿no? Vayan a tal lado, vayan acá, vayan allá. Pero aprendimos a abrir caminos y a seguir por ahí. O sea, las leyes de alguna manera no facilitaban el proceso de la búsqueda. ¿Ha habido cambios en las leyes en este tiempo? Sí, pero en retroceso. En retroceso. Ajá. ¿Por qué en retroceso? Porque aparte de que no se aplicaban como deberían ser, ahora se han rasurado muchos artículos, muchos códigos de ahí de la ley y eso, pero los apoyos que se brindaban al principio, porque quiero decirle que a la CEA nada más entregaron el edificio como un elefante blanco ahí. Quienes estuvieron en su momento, no sé cómo le hicieron, pero ellos dieron la atención a las víctimas en su momento. No sé dónde obtuvieron recursos porque no les daban recursos. Ahorita ya hay un recurso asignado, pero les repito, ya en lugar de incrementarlo, viendo que la situación va avanzando,
aunque el presidente no lo quiera reconocer, porque él siempre dice que tiene otros datos, en lugar de incrementarlo, lo quieren quitar o lo están rebajando, ¿no? Pero debo decirle que cuando ya decidimos formarnos para ver cómo íbamos a salir a buscar, este movimiento muy pequeño, y se los voy a platicar porque me gusta hacerlo, porque digo, si 4 personas, 5 personas, que éramos la familia, hemos logrado hacer esto que usted va a conocer, si no es posible ahorita porque el tiempo no va a alcanzar, pero nos organizamos porque me dice mi hijo, que viene aquí acompañándome, mamá, tenemos que hacer una mini caravana para ir a invitar a todos esos colectivos que se quedaron tirados con el movimiento, que no se les dio seguimiento, los vamos a invitar para hacer una red y de esa manera poder organizarnos para salir a buscar, porque nosotros necesitamos buscar y encontrar, pero les repito, no sabíamos cómo. Empezamos a ir a las universidades, la primera que visitamos fue la Ibero, y de ahí nos fuimos aunando en la UNAM, en la UAM y por ahí, y buscando, hablando con los jóvenes, que la verdad son jóvenes maravillosos, y logramos ya formar un equipo. Pero como pues nació como familia, por eso le pusieron mi nombre, ¿no? Familiares en Búsqueda María Herrera. Ahora yo les digo, ya quiten el nombre, ya no importa. Queríamos esto para tenerlo como base y poder organizarnos para poder salir a buscar. Una vez que se logró, fue poco lo que visitamos, fueron como 7 estados de la República, para invitarlos, ¿no?, a formar esta red y de esa forma poder salir a buscar. Nos dijeron que sí, ya lo demás lo pudimos hacer, gracias a Dios, por el celular. Claro. Ahorita, pero sí se constituyó, sí se formó esa red. Sí, afortunadamente sí, se llama Red de Enlaces Nacionales y ahorita contamos con 198 colectivos en 27 estados de la República. O sea, prácticamente todo el país, casi todo el país, 198 colectivos que están en esta red y están en el mismo objetivo de la búsqueda de familiares desaparecidos. Todos estamos haciendo búsquedas de diferentes formas, porque ahorita lo voy a explicar cómo, de qué manera nos hemos ido organizando. Cuando ya teníamos a esta gente que ya nos dijo sí, fue creciendo la red, que muy lejos de darnos orgullo, nos duele porque indica que esta situación va creciendo día a día. Y de ahí empezamos a organizarnos, a buscar el apoyo de antropólogos, de peritos que nos ayudaran para ver cómo aprender a buscar. Y empezamos la primera brigada, invitamos a varios colectivos, invitamos a varias organizaciones, todos nos dijeron que sí, pero a la hora de salir nadie se presentó y tuvimos que irnos con 30 personas máximo, 33 personas a la primera búsqueda. Cuando regresamos y vieron que tuvimos éxito, como que creyeron que sí podíamos hacerlo y fueron uniéndose más personas, de tal manera que ya la segunda brigada ya eran como 170 personas, la tercera ya no se diga, ya fueron más de 300, ahorita ya hay más de 500 personas, son mucho más, pero a las quienes van acudiendo a las brigadas ¿Y cada de cuándo todos los organizan, estados. cada cuándo organizan estas brigadas? Nosotros tenemos pensado poder lograrlas 2 veces al año mínimo. Hacer la brigada nacional, por lo menos 2. Si se pudieran más, desde luego que podríamos. Pero tenemos poco personal, tenemos nada de economía, porque ha sido con un esfuerzo que ustedes no se imaginan. Porque tenemos todo para hacer una organización social ya bien formada, pero nos falta un domicilio fiscal, supuestamente. Y no lo hemos querido hacer porque nos vamos a desviar, porque ya ve que el gobierno siempre está listo, ¿no? A ver por dónde nos llega. Claro. Entonces ahorita lo estamos haciendo con la voluntad, con el esfuerzo de la gente solidaria que quiere apoyarnos, quiere ayudarnos, porque la verdad no se puede caminar de otra forma. Claro. Bueno, aquí hay una causa en donde pues muchas de las personas que van a escuchar esta conversación pueden ayudar a estos colectivos que buscan familiares desaparecidos. Pero me gustaría preguntarle, María, ustedes deciden demandar al Estado mexicano ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué los lleva a hacer esa demanda y cuál es el resultado de esa demanda? Mire, acudimos a la Corte porque aquí ya habíamos agotado todos los recursos, es decir, ya habíamos visitado todas las procuradurías, porque cuando iniciamos la búsqueda empezamos, obvio, por nuestro pueblo pidiendo el apoyo del presidente, y de ahí, no, pues vayan a Jiquilpan, de Jiquilpan nos mandan a Zamora, de Zamora a Morelia, de Morelia nos dicen, no, pues tienen que ir al lugar a donde desaparecieron, y nos vamos a Guerrero, y fue a hacer un recorrido por todos los lugares por donde según pensamos o sabemos que pudieron haber pasado mis hijos. Entonces allá tuvimos que presentar denuncias donde pudimos, pero en ningún lado hubo una respuesta. Y después de más de 13 años de hacer todo esto, vimos que no había por ningún lado forma de buscar, pero se entiende, ¿no? Porque no buscan a los delincuentes ni buscan a nuestros hijos. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué? Tontamente me he puesto a pensar y digo, bueno, no buscan a nuestros hijos porque si los encuentran con vida, ellos van a decir quiénes se los llevaron. Y obvio, vamos a dar con el paradero de quiénes. No buscan a los delincuentes porque saben quiénes son. Porque todos los presidentes municipales desde el municipio y en los estados, los gobernadores, todos saben cómo se maneja la gente ahí, es decir, los delincuentes. ¿Hubo algún resultado de haber puesto esta demanda ante la Corte Interamericana? Hasta hoy día no, Bueno. Porque hay miles y miles de denuncias que han tomado allá, no sabemos cuándo nos toque, estamos en espera, pero yo sé que esto es muy tardado, ¿no? Sí. Y lo que sí les he de decir es que no buscan a nuestros hijos porque se van a encontrar a sí mismos. Claro. No buscan a los delincuentes porque, repito, vamos a dar con ellos mismos. Sí. Antes de concluir, me gustaría, si nos puede comentar, sabemos que fue a ver al Papa Francisco. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue el...? Ay, mire, que fue algo, número uno, providencial. Yo digo que fue una diosedad, porque no digo que fue casualidad. Para mí fue algo muy hermoso. Me sentí moralmente abrazada. Nunca imaginé poder llegar ahí. Así como también no imaginé llegar con ustedes, porque luego me decían, hay que visitar a los empresarios, me decía mi hijo, hay que ir con los... No, mi hijo, ellos tienen dinero, viven a gusto, tienen todo lo que quieren. ¿Qué les va a importar lo que nosotros estamos viviendo? Definitivamente yo le digo, no. Sí, hemos conocido empresarios muy lindos, desde luego, y no voy a dar nombres porque tampoco quiero, claro, ¿no? Pero sé, y siempre lo he dicho, así como en el gobierno, hemos encontrado perlas en el pantano o florecillas en el pantano. Personas que quieren ayudar, que sabemos que tienen el deseo de ayudar, pero sabemos que están dentro de un sistema y les es difícil, porque ahí les marcan qué pueden hacer y qué no. Sí, de alguna manera, en Coparmex lo que queremos es construir un nuevo modelo de país en donde en ese mejor México existe la justicia, no haya impunidad, podamos vivir en paz. Y por eso es el interés de entender esta situación tan difícil que pasan todos los que están en estos colectivos buscando familiares desaparecidos. Y desde luego cuenten con nosotros para ver cómo podemos ayudar a esa causa y que además qué es lo que se tiene que cambiar en las leyes, en el sistema judicial, en el sistema de país, para que esto no le suceda a los jóvenes. Usted me comentaba antes de la conversación la importancia de que los jóvenes, y aquí tenemos a unos jóvenes que nos están escuchando, sí, claro, y ahorita pasaremos algunas preguntas que tienen ellos para hacerle, en donde pues será importante ese mensaje que usted quiere comunicar a la juventud, qué es lo que tienen que hacer, en qué se tienen que cuidar, y que de alguna manera encontremos ese camino para lograr ese mejor México, ese México con justicia, con paz, que es lo que todos queremos. Pues mire, yo le voy a hacer ese comentario, ¿no? Nosotros tenemos, pues no sé cómo llamarles, una especie de lema, ¿no? Nosotros siempre decimos, buscándoles nos encontramos, buscándoles los estamos encontrando a ustedes, buscándoles estamos encontrando a estos jóvenes.
y buscándoles, es como queremos buscar justicia, y le voy a decir de qué manera. Porque antes que nada le voy a decir que pese a este dolor, a este sufrimiento que llevamos arrastrando, nos hemos convertido en factores de cambio. Claro. ¿Por qué? Dentro de las búsquedas en campo, pues es donde pedimos el mayor apoyo, porque se necesitan, tenemos muchas carencias, ¿no? Dentro de las búsquedas en campo tenemos un eje que le llaman el eje de, pues sí, de documentación, el eje de, de identificación. En el eje de este eje se han hecho varias ramificaciones. ¿Por qué? Porque le digo, es imposible, cuando ya tenemos más de 500 personas, llevarlas al espacio donde vamos a ir a buscar, porque no nos da la economía, no nos da el tiempo, no podemos exponer a toda esta gente, porque no se imagina usted el riesgo que corremos. Ahorita, en este sexenio, nos han matado a varias madres buscadoras. Así como nos han matado a muchos reporteros, periodistas, que con nosotros han alzado la voz. Y dentro de estas búsquedas, por ahí hubo una persona que dijo, yo busco a mi hija, la deben tener en algún antro o en algún espacio, desde luego con la trata, ¿no? Dice, yo quiero buscar por ahí. Y de ahí se inicia con el eje de búsqueda en vida. A estos ejes pues hemos ido, como le digo, dividiendo a la gente en grupitos. La búsqueda en vida se busca en las cárceles, en los hospitales, en los centros de rehabilitación, en personas en condición de calle. Cada grupo ya tiene su... Pues esto se ha ramificado mucho, ¿no? Y los que van a buscar, tenemos otro eje que llamamos el eje de escuelas. En las escuelas estamos haciendo eso que usted dice, ¿no? Vamos con la finalidad de dar a conocer lo que estamos viviendo. Claro. Pero es una forma de concientizar y es una manera de prevenir, porque les decimos cómo cuidarse. Claro. ¿Sí? Y hay ese grupo de escuelas que busca de qué manera introducirse con los jóvenes para irles pues diciendo, ¿no? Y orientándolos de la situación que se está viviendo en México. Si le parece, María, le agradecemos mucho el que esté hoy con nosotros, que nos ayude a entender esta realidad. Nos imaginamos lo difícil que es pasar este dolor de familiares desaparecidos y estar tantos años en esa búsqueda. Le agradecemos el esfuerzo que hace, porque es muy bonita esa imagen de al buscarlos nos encontramos, y al buscarnos nos encontramos nosotros, y al buscarlos también nos encontramos con los jóvenes. Adelante, empezamos con las preguntas. Gracias. Bueno, primero, ya lo decía el presidente, agradecerle, aún con lo difícil para usted que es estar aquí presente, estar en este espacio y compartirnos para poder sensibilizar a la gente sobre esta situación. Y me gustaría preguntarle, ¿qué mensaje le da? Sabemos que desafortunadamente México es uno de los países donde más personas desaparecidas hay al año. ¿Qué mensaje le da a esas familias que viven una situación similar a la que usted desafortunadamente está viviendo? Mira, yo siempre el mensaje que les mando a mis compañeras, les digo que hay que dignificar este dolor, que hay que hacer de este dolor una herramienta para lograr hacer factores de cambio en la sociedad. Y a toda la sociedad, me dirijo siempre y les digo que no crean que a nuestros hijos se los llevaron por algo, en algo andaban o algo estaban haciendo, que esta desgracia les puede alcanzar a cualquiera. ¿Y qué es lo que queremos evitar? ¿Sí? Porque van a tener a sus hijos, a su familia completa y vivir felices, mientras a un delincuente no se le ocurra poner la mirada en alguien de su familia. Y que es tiempo de que ya se unan a este esfuerzo y veamos de qué manera podemos unirnos para poder lograrlo. Y lo otro que también mando este mensaje a los delincuentes, y lo digo porque creo que es la verdad, estas personas fueron carentes de valores. Les faltó tener
valores en su familia, les faltó una orientación, quizás les faltó muchísimo amor, no sabemos cómo hayan sido tratados, que no es ninguna disculpa desde luego. Y yo siempre he dicho que a ellos también acudimos y les decimos que basta de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Ustedes no se imaginan ver a mis nietos crecer. Yo hubiese querido verlos así como ustedes, tal vez no en una universidad como esta, pero sí que pudieran realizar sus vidas. Sin embargo, todos esos hijos, todas esas familias quedaron en el abandono, con un dolor tremendo. Porque yo puedo aquí estar alzando la voz con todos ustedes si me escuchan, pero esos hijos de los desaparecidos están ahogándose en su propio dolor y no sabemos, y es mi temor, mi miedo, que en el futuro sean los futuros delincuentes. Y tenemos que hacer algo por esos hijos, por esos jovencitos, apoyarlos para que sigan preparándose, estudiando y puedan borrar de su mente todos esos malos pensamientos que puedan tener. No sé si contesté a tu pregunta o me fui de largo. Claro que sí, le agradezco mucho su respuesta. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta es, ¿usted cree que la violencia es algo que se pueda cambiar en este país? Yo digo que sí. Y desde luego que el estar con ustedes me alienta, me llena de esperanza, porque sé que ustedes van a ser nuestros futuros relevos, ¿no? Tal vez mis ojos no alcancen a verlo porque esto va a tardar. Y va a tardar mientras no nos pongamos las pilas, mientras la sociedad no responda. Pero el hecho de estar aquí con ustedes, vuelvo a lo que dije anteriormente, nosotros sin tener una preparación académica, sin tener conocimientos, sin tener la economía, hemos logrado hacer todo esto. ¿Ustedes creen que si se unen, ustedes nada más los que están aquí, vaya, pueden armar una revolución? Porque desde luego que habemos gente que nos vamos a unir a sus esfuerzos. Y yo creo que sí podemos cambiar todo esto. Y es necesario, porque esto no nada más nos debe preocupar, nos debe ocupar a toda la sociedad, pero principalmente a ustedes, porque yo siempre lo he dicho, Dios quiera que ustedes lleguen a ocupar esos puestos relevantes de presidentes de la República, de secretarios, de qué sé yo, todos los que están arriba, porque si ya van con una formación distinta, obvio que esto va a cambiar. Claro, Gracias. muchas gracias. Sí, muchas gracias, María. Gracias, jóvenes, por las preguntas, por estar aquí. Como dice María, es esperanzador el que ustedes estén aquí, que sepan qué es lo que está pasando en el país, el sufrimiento de las familias que tienen algún familiar desaparecido. Y bueno, con esto te agradecemos, María, el que estés hoy con nosotros, y desde luego cuenta con nosotros para que podamos de alguna manera colaborar a que tengan un cambio en este proceso de la búsqueda de los familiares desaparecidos, podamos aportar ese granito de arena que nos lleve a construir ese México en donde haya justicia, donde haya seguridad, donde haya paz, en donde estas familias puedan de alguna manera reunirse. Y con este agradecimiento y nuestra admiración por esa fortaleza de todos estos años de hacer esta búsqueda, pues te agradecemos que estés hoy con nosotros, y así despedimos esta sección de Conversando con, despidiendo y agradeciendo la participación de María en esta ocasión. Muchas gracias. Bienvenidos a un capítulo más de Conversando con, una parte del modelo de desarrollo inclusivo. El día de hoy contamos con la presencia de María Isela Valdés. Le damos la bienvenida, María Isela, gracias por estar con nosotros. Tú fundaste un colectivo de madres buscadoras de hijos. Tu caso está desaparecido tu hijo Roberto hace 9 años.
Y nos interesa en Coparmex entender cuál ha sido el proceso que han seguido para ver qué es lo que tenemos que hacer diferente en este país para recuperar esa justicia, el que no haya impunidad, el recuperar la seguridad, el que podamos vivir en paz, el que podamos transitar libremente en este país sin ser víctimas de un delito. Y agradecemos, Marisela, que estés el día de hoy con nosotros, y te pediría si empiezas platicándonos cómo ha sido este proceso en estos 9 años, cómo fue que desapareció Roberto, qué es lo que han hecho como familia, cómo ha sido la relación con otros colectivos, con las autoridades, qué es lo que de alguna manera ha pasado en estos 9 años. Bueno, buenas tardes. Yo les agradezco mucho a todos que estén ustedes aquí y por la invitación también. Muchas gracias. Bueno, nosotros en Reynosa, Tamaulipas, como pequeños empresarios, que también ahí la Cámara de Comercio, en pequeño, estuvo apoyando mucho a los empresarios, llegó el momento en que el crimen organizado llegaba a los pequeños negocios a pedirnos una cuota, que porque nos iban a dar seguridad. Y también ellos tienen el control de la Comisión Federal de Electricidad, que iban a cambiar medidores, a arreglar medidores, que el recibo de luz te iba a llegar en 200 pesos y que a ellos se les iba a dar una cuota también por eso. Entonces, pues ya los empresarios, los pequeños empresarios, ahí ya estábamos incómodos, pero llegan los 37 exmilitares gafes, llamados Zetas, que el gobierno los mandó a especializarse muy bien, a matar, a desaparecer y a desmembrar personas. Y eso se implementó en Tamaulipas. Llegó el terror, llegó el horror. Nosotros que estábamos hasta las 10, 11 de la noche vendiendo comida ya no se pudo. Habría que cerrar a las 4 de la tarde. Empezamos a sufrir un calvario, porque ellos llegaban, se llevaban todo, se llevaban la comida, te pedían las cuotas, hasta que un día les dije yo que iba a cerrar el negocio porque pues ya no me estaba dando para tantos gastos. Se llevaron a mi hijo por primera vez. Me pidieron 5 millones de pesos por el primer secuestro. Y pues nosotros andábamos vendiendo las camionetas, los muebles, todo lo que se tuvo que vender para pagar el secuestro. Después de haberles pagado ese dinero, ya no se comunicaron. Yo viajé a la Ciudad de México a poner la denuncia y anduve dando tumbos de aquí para allá y de allá para acá, y te mandan a una institución y te mandan a otra y te dicen que te esperes y que no te quieren levantar la denuncia. Tuve que ir a la oficina del ex procurador Murillo Caram. Me dio una numeración y le ordena al aceido que levantara la denuncia. Lo hicieron. En una ocasión me habla uno de los delincuentes y me dice que en la tarde me van a hablar. O sea, yo lo comento así para que sepan todos cómo es un secuestro, ¿verdad? Cómo actúan y cómo hacen ellos todo esto que me hicieron a mí y a mi hijo. Entonces, habla un señor y me dice que me van a hablar ya en la tarde. Pues habla el hombre en la tarde y yo me salgo del lugar donde estaba viviendo aquí y me dice que me tengo que calmar, que yo no puedo andar denunciando y que no puedo estar haciendo escándalo. Al día siguiente voy a Los Pinos a dejar un escrito. En Oficialía de Partes está un señor vestido ahí de policía. No sé cómo nos vio el señor, sinceramente,
que me habló y me dijo, le voy a regalar mi lonche, me dijo. Yo se lo agradezco al Señor, porque a mi hija, a mi nieta y a mí, le digo, no sé cómo nos miraría. En esa desesperación y en esa angustia que dijo, te voy a regalar mi comida y cuando quieras sacar copias, me dijo, o hacer escritos, ven aquí, nosotros las vamos a ayudar. En eso entra una llamada a mi celular y contesto y le digo, mire, es el mismo número de ayer, es el delincuente. Entonces él contesta, Procuraduría General de la República, y pues le colgaron, ¿verdad? Bueno, ya nos regresamos nosotros ahí donde nos estábamos quedando con una amiga, una maestra, y y pasan como 4 días y una mañana me habla mi hijo y me dice, ven, tienes que venir por mí, ya me van a entregar, me dijo, ¿ok? ¿Dónde estás tú? Me dice él, yo estoy en Monterrey, por seguridad le dije que está en la ciudad de Monterrey. Me dijo, bueno, que vengas, porque ya me van a entregar. Yo viajo a Reynosa, llego como a las 9 de la noche y ya están unas mujeres ahí y unos hombres del crimen organizado armados en el aeropuerto, habiendo militares y policías en el aeropuerto, estaban los hombres armados y las mujeres ahí. Bueno, me dan mi maleta y al salir me dicen, oye, pues la vamos a llevar a donde está su hijo porque se lo van a entregar. Bueno, pues ahí voy con ellos. En un lugar de Reynosa donde está el tecnológico está una gasolinera y está un 7-Eleven, una de las tiendas de conveniencia. Ahí llegamos y empiezan a llegar todas las camionetas con hombres armados y se bajan. Y uno de ellos trae a mi hijo sin camisa, descalzo y con un pantalón grande, muy grande, que él se venía sosteniendo la cintura. Y pues con el cabello largo y todo sucio. Lo suben al lado de mí y él me abraza y empieza a llorar. Y me dice, no me van a entregar ahorita. Solo quisieron que me vieras porque estás haciendo mucho escándalo y quieren que te calles, si no te van a matar a mí y te van a matar a ti y me van a matar a mí. Bueno, había un señor, no se me olvida, en la esquina con una carretita vendiendo hamburguesas y me dijo, tengo mucha hambre, me dijo, no me dan de comer, cómprame una hamburguesa. Le dije al señor que estaba allá, al fulano de los delincuentes, oiga, ¿le pueden traer una hamburguesa? Sí, me dijo. Se comió la hamburguesa y se lo vuelven a llevar. Y yo veo como esos grupos armados, ¿verdad? Se lo vuelven a llevar otra vez. A mí me llevan a mi casa, a mi domicilio. Y al día siguiente me llaman de la oficina del Ministerio Público, donde estaba la policía ministerial, que vaya, la policía, y ya tienen el escrito hecho, ellos, que Roberto se había ido a la ciudad de Monterrey, que ya se perdió, que lo asaltaron, pero que había regresado sano y salvo. Si usted quiere que le entreguen a su hijo, fírmele aquí, me dijo el Ministerio Público. Ok, le dije. Si me lo van a entregar, yo le firmo. Bueno, pusieron lo que ellos quisieron, ¿verdad? Claro. Y ya le firmo y me entregan a mi hijo. Pasa el tiempo, unos meses. Eso Esa que le fue digo la es... primera vez que lo secuestraron porque... En 2003, en febrero, fue la primera vez, sí. Otras 2 veces que fue secuestrado también su hijo. Es. Ajá. Bueno, en otra ocasión, van por la cuota, ya no había dinero, yo ya no estaba trabajando, ya no quedé bien, se lo vuelven a llevar. Se paga otro rescate más. Yo estaba en el proceso de vender la casa, de vender lo poco que tenía, ¿verdad? Esperando ahí. Cuando en una ocasión le dice la novia, que tenía 2 hijos con él, dice, pues ven a traerme pañales y leche. Me dice él, acompáñame. Yo lo acompaño, llegamos a la casa de la muchacha. Cuando llegamos a la casa de ella, salen de dentro de la casa los delincuentes, los mismos, algunos que yo había visto, ¿verdad?
y tapan las calles. Lo empiezan a golpear a él, me empiezan a jalonear a mí, me suben el suéter, me tapan la cara y por los huequitos del suéter yo alcancé a ver, ¿verdad?, cómo se lo llevan, lo suben a otra camioneta y se lo llevan a él, me llevan a mí también, no se paran. Y me dice el líder de los delincuentes que quieren $200,000, que había que pagarles otro dinero más. Le digo, pues déjeme a mí y denle la libertad a él para que pues él vaya a buscar a la familia y a pedirles el dinero, porque nosotros no somos gente de dinero, no tenemos dinero. Estábamos trabajando y con eso nada más estudiaban ellos y podíamos vivir, no teníamos lujos. Bueno, el caso es que me dijo, no, se va a ir usted, me dijo. La van a dejar en la carretera, en el libramiento Monterrey, Río Bravo, en la madrugada, ahí la van a dejar. Y se va a conseguir el dinero, ¿verdad? Bueno, a mí me avientan en la carretera toda sucia, descalza. Y la suerte de que iba caminando, cuando ellos se van, que iba caminando yo por la carretera y se detiene un señor de un tráiler y me dice, señora, dijo, ¿qué le pasó? Le dije, es que me asaltaron, le dije. Me asaltaron y me quitaron mi coche y mire cómo me dejaron. No se preocupe, dijo, ¿hacia dónde se dirige? Yo quiero llegar a la Ciudad de México, porque aquí estaba Delia. Quiero llegar allá, le digo, porque tengo una hija allá. Dijo, no se preocupe, yo voy a Ciudad Victoria, dijo. Voy a cargar, dijo. Voy a llevar naranja al mercado de abastos. Si gusta, ¿verdad?, la puedo llevar. Pues ya llegamos al mercado de abastos, me comunico con Delia. Delia había puesto ya denuncias, anduvo buscándonos, tratando de comunicarse con nosotros, pues los celulares ya no los teníamos. Pues ahí empieza el calvario, a denunciar aquí y allá, Sí. a andar de institución en institución. Delia, que es su hija, decide estudiar Derecho. ¿Por qué decide estudiar Derecho? Porque en Reynosa ella estaba estudiando ingeniería en mecatrónica. Eso es lo que a ella le gusta. Pero como nosotros empezamos a andar en las instituciones y darnos cuenta que el Ministerio Público siempre integra mal los expedientes, que no hacen bien las investigaciones y que cuando va a dar al juez el caso, el juez te dice, llévense este cochinero porque esto no sirve, como ya me lo han dicho varias veces. Entonces ella decide estudiar Derecho para poder entender qué está pasando con el sistema judicial en este país, que todavía hay leyes, hay muy buenas leyes, pero aquí la ley no se cumple, no se hacen bien las cosas. Entonces, pues viendo todo ese tipo de cosas, nosotros le estamos apostando ahorita a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que haya más peritos, más abogados, ministerios públicos, que la educación no nos falte, que ahorita no sea un problema esos libros de texto. ¿Por qué no llamaron expertos? ¿Por qué no llamaron gente tan capaz que tenemos en este país para que elaborara esos libros de texto? ¿Qué vamos a hacer? Yo con mis nietos que van a escuelas públicas, ¿qué vamos a hacer ahora? Si eso es un problema. En la experiencia que han tenido en estos 9 años, con estos secuestros, con estos cobros de piso, las denuncias que han puesto, como dice usted, aquí y allá, ¿qué es lo que tiene que cambiar en el país para que vuelva a haber esa justicia, esa seguridad, que podamos vivir en paz? Pues principalmente tenemos que cambiar desde los hogares, que ya no puedes mandar al niño a la tienda. Estoy guisando y ve por las tortillas.
En lo que tú traes las tortillas, yo termino para que comamos todos, no. Ya no se puede mandar al niño ni a la niña las tortillas. Tenemos que implementar ya una educación desde el hogar diferente, ¿verdad? Que se vayan formando nuestros hijos. No confíes, cuídate más. A nuestros gobernantes. ¿Qué le pedirías a nuestros gobernantes? Yo a los gobernantes y principalmente al jefe de Estado que tenemos hoy, que tome conciencia, que no es politiquería como él dice, el gran negocio de la política le llama él, que tiene que hacer las cosas correctamente, que no podemos estarle mintiendo al pueblo todos los días, que no le podemos estar inventando historias, falacias, dándole falsas esperanzas. No. El presidente canceló los fideicomisos de ciencia y cultura. Nosotros entramos a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, en las cajuelas de los carros para poder reclamarle a Dolores Padierna y nos atacó, nos golpeó. Me dijo a mí, delincuente, me dijo, rompe puertas, rompe los cristales, se metieron aquí como delincuentes, me dijo a mí y al grupo de señoras que estaban ahí y a mi hija Delia. Le dije, no, aquí están adentro los delincuentes como tu marido, le dije, que se sacaba las pacas de billetes del bolsillo. Y la señora empezó a llorar, le dio tanta pena, licenciado, que ella empezó a llorar, pero ellos nos obligaron a eso. Además, el presidente quitó 68 mil millones de pesos, no solo a las víctimas, que ahora la CEAP, el raquítico presupuesto que le dio, también lo quiere quitar, sino a las escuelas y universidades. Digamos, después de estos 9 años y para ir concluyendo, aterrizando, que nos quede claro cuáles son esas tareas que nos quedan pendientes, qué es lo que tendríamos que modificar en las leyes, qué es lo que tenemos que pedirle a la autoridad para que pues los familiares desaparecidos digamos, terminen en este país, que podamos encontrarlos, que las familias puedan reunirse. ¿Cuál es el estatus ahorita en este colectivo de búsqueda? ¿Qué es lo que hace falta en leyes? ¿Qué le pedimos al gobierno? En el tema específico de los desaparecidos. Que se cumplan las leyes, que haya más especialistas que quieran trabajar en búsquedas, porque ya no se pueden seguir ocultando tantos cadáveres, tantos restos humanos que se han estado sacando. Los CEMEFOS están desbordados. Dicen en los estados que no hay presupuesto para los reactivos, para poder identificar y entregar a las personas que se están buscando, que cuando se encuentran en el mismo estado se encarga de volverlos a desaparecer en predios y en parcelas, que hemos encontrado centros de exterminio. Queremos que la autoridad se ponga a trabajar porque finalmente son nuestros empleados. Entonces, que el presidente de la República reciba a las madres buscadoras, que no las ha querido recibir, que no quiere un diálogo con ellas, que no quieren mesas de trabajo. Entonces, lo que le pedimos al gobierno es que cumpla la ley, que nos dé justicia, que nos dé paz, que nos dé libertad y que identifiquen tantos restos que están esperando ser identificados para entregarlos a las familias, y que también le hacemos un llamado al público en general y a los empresarios de alto nivel que están adscritos a Coparmex. Sí. Pues muchas gracias, Marisela. Muy claro, lo que se necesita es Estado de Derecho, que se cumpla la ley, seguridad, libertades, hacer conciencia en el país de esto que duele en México porque pasa con muchas familias y que hay esta falta de escucha por parte de las autoridades.
la petición de que reciba a las madres que están buscando a sus familiares desaparecidos nos parece una petición muy genuina que desde luego vamos a respaldar. Para terminar este diálogo, esta conversación, también escuchar a los jóvenes que están aquí con nosotros. Ellos te han escuchado en esta historia de cómo ha sido estos 9 años difíciles como familia, con tu hijo Roberto desaparecido, secuestrado, tu hija Delia acompañándote en esta búsqueda, y ver pues qué mensaje pudieras dar también a los jóvenes ante esta realidad que vivimos en el país, de inseguridad, de falta de aplicación de las leyes, de falta de libertad y de falta de escucha, de ser empáticos con pues ustedes que tienen esta misión de buscar a sus familiares desaparecidos. Entonces, si te parece, le damos voz a los jóvenes. Adelante con sus preguntas. Primero que nada, muy buenas tardes. Mencionó anteriormente que usted pone la esperanza en la juventud, y yo le quisiera preguntar, ¿cómo cree que nosotros los jóvenes nos podemos sensibilizar hacia los problemas de otras personas, y cómo cree que podemos dejar de ser espectadores y ser agentes de cambio para realmente lograr un cambio de 360 grados en nuestro país? Bueno, lo importante es que en los hogares haya mucha comprensión y mucho amor entre las familias, y también que el gobierno dé las oportunidades que promete y que necesitan ustedes, que en las escuelas no haya tantas carencias, en las universidades, que no se tengan que ir ya después de que tienen una titulación, que se tengan que ir a otros países a buscar buenos empleos, porque aquí, principalmente este gobierno, no ha dado oportunidad a los jóvenes, no cree mucho en los jóvenes, porque si bien es cierto, todos los empleados de gabinete que tiene el presidente López Obrador son personas muy mayores, y el tesoro que tenemos ahorita son ustedes, porque ustedes son los jóvenes millennials. Ustedes tienen capacidades maravillosas. Mi nieto le entiende al celular, y yo hay funciones que no le entiendo, y tiene 9 años. Entonces, pues, son maravillosos ustedes, y yo les agradezco mucho que estén estudiando. Muy bien, pues está clara ahí la misión que les toca a jóvenes. Otra pregunta, adelante. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por compartir su historia. Y quería preguntar si usted cree que en los próximos años la seguridad para los jóvenes y toda la población mexicana pueda aumentar, implementando la ayuda de los jóvenes y de grupos de búsqueda. La seguridad en el país, que podamos tener más seguridad. Sí, yo sufro mucho y lamento mucho los feminicidios que suceden en el país, y que las autoridades no están siendo empáticas, porque han sido pues la mayoría jóvenes estudiantes, ¿verdad? Pero yo pienso que si nos unimos todos, la juventud y todas las personas de este país, podemos lograr grandes cosas, también incluidos los empresarios, universidades, iglesias. Queremos la paz y la vamos a lograr. Si el gobierno no quiere la paz y no está trabajando y no está haciendo nada para lograr esto, lo vamos a hacer nosotros. Y con la ayuda valiosa de ustedes. Y con todo lo que están ustedes en las universidades aprendiendo día a día. Y con los grandes maestros que tenemos, vamos a lograr muchas cosas. Y sí, vamos a seguir trabajando sobre pacificar el país. Sí, muchas gracias, María Isela, por compartirnos tu historia, que nos permite conocer esta realidad que duele de nuestro México. Duele mucho. Que familias como la tuya padecen en muchas partes del país, y que tenemos, como bien lo decías, trabajar unidos para recuperar ese México en paz que todos anhelamos. Sí. Cuenta con estos jóvenes que tienen ese entusiasmo de un mejor México, cuenta con Coparmex,
que Gracias. te acompañaremos en el proceso de lo que tenemos que cambiar en el país para lograr ese mejor México, para lograr la reunificación de las familias que tienen algún familiar desaparecido. Nos solidarizamos con ustedes, nos imaginamos el dolor que significa cada día en estos 9 años de no tener a Roberto con ustedes, y que esa realidad no es nada más de su familia, sino de muchas familias que ustedes han podido de alguna manera en estos colectivos comunicarse, trabajar en conjunto, y pues nuestra admiración por el trabajo, por la fortaleza para, a pesar de este gran dolor, seguir trabajando para lograr esta búsqueda, recuperar a Roberto, y que las familias que viven esa misma condición también recuperen a sus familiares desaparecidos. Carlos, y también a Carlos, que es como mi hijo, Carlos, el hijo de Ana María, seguirlo, Claro. que sí, regrese a su casa. que regrese a su casa, claro Y- que sí. Sin más, pues te agradecemos, Gracias. Marisela, que nos hayas acompañado en este capítulo más de Conversando con, una parte del modelo de desarrollo inclusivo. Muchas gracias por acompañarnos.